Doctor Valdés, ¿qué tienen mis hijos? Lo siento, señor Álvaro, pero sus hijos nunca caminarán. Un hombre que lo tenía todo menos paz. Un padre millonario que decidió vigilar cada segundo de la vida de sus hijos. Cámaras en cada rincón, protocolos, control absoluto. Los médicos dijeron que nunca caminarían, y él les creyó. Pero una niñera sencilla hizo algo fuera del protocolo, y lo que apareció en las grabaciones lo dejó en shock. La mansión amanecía en silencio, un silencio pesado, casi clínico. Las cámaras parpadeaban en cada esquina. Observando sin parpadear, Álvaro Montenegro revisaba las pantallas desde su despacho, café frío en mano. Dos niños gemelos, Daniel y Bruno, permanecían inmóviles en sus sillas de ruedas. La casa era grande, lujosa, pero emocionalmente vacía. Cada objeto estaba en su lugar, como si el orden pudiera reemplazar la esperanza. Álvaro no miraba a sus hijos, miraba a los monitores, confiaba más en las cámaras que en las personas, porque el dolor lo había vuelto desconfiado. Y el control era su única forma de no derrumbarse. Años atrás, esa misma casa estaba llena de risas, de sueños. Clara, su esposa, paseaba por los pasillos con su barriga de 7 meses, tocando suavemente a los niños que aún no nacían. La decoración estaba lista, los nombres elegidos, Daniel y Bruno. El parto, sin embargo, no fue como esperaban. Los gritos de Clara, los médicos corriendo por los pasillos, aún retumbaban en la mente de Álvaro. Cuando los niños nacieron, su madre ya no estaba allí. Los abrazó, con manos temblorosas, pero la soledad lo invadió. La casa se quedó vacía de alegría, y con los niños en brazos, pensó que lo peor había pasado. Pero el verdadero sufrimiento comenzaba ahora. 6 meses después, el diagnóstico cayó como una sentencia cruel. El doctor Valdés, en su tono frío y directo, explicó que los niños tenían parálisis cerebral severa, que la lesión era irreversible. Nunca caminarán. Nunca serán autónomos, dijo. Esas palabras retumbaron en la cabeza de Álvaro, dejándole un vacío profundo. No podía aceptarlo. Decidió luchar, como cualquier padre lo haría. Gastó millones en tratamientos experimentales, viajes a Londres, Boston, Tokio. Pero nada cambió. Las esperanzas se fueron agotando, y en su desesperación, Álvaro comenzó a buscar algo más. Control. El control de sus hijos, el control de su entorno. Pero, en realidad, el control lo estaba perdiendo todo. Las niñeras que contrató no duraban más de unas semanas. Un error tras otro. Una dejó caer a Daniel de la silla, otra dio el medicamento equivocado, y la tercera desapareció a mitad del día. Cada error le confirmaba la sospecha de Álvaro. No podía confiar en nadie. Instalar cámaras en cada rincón de la casa fue su única forma de sentirse seguro. Había cámaras en las habitaciones, en el comedor, incluso en el baño. Todo era monitoreado desde su celular, donde pasaba las horas viendo a sus hijos sin poder tocarlos. Su vida se convirtió en un constante control, pero ese control lo estaba aislando de todo lo que realmente importaba. El timbre sonó una mañana lluviosa. Laura apareció frente a la puerta, una mujer sencilla, sin la apariencia impecable de las niñeras anteriores. A sus 32 años, Laura no traía diplomas ni promesas de milagros. Solo había cuidado de su madre durante años. Álvaro la miró con escepticismo, pero algo en sus ojos lo hizo dudar. «Porque no me rindo con las personas», dijo Laura cuando le preguntó por qué quería el trabajo. Algo en su respuesta desarmó a Álvaro. Tal vez fuera su sinceridad. La contrató por una semana. Sabía que no tenía nada que perder. Al principio, todo parecía normal, pero había algo diferente en Laura. Su trato hacia los niños era cálido, genuino, y algo comenzó a cambiar. Laura seguía las reglas, pero hacía algo que Álvaro no entendía del todo. Había algo en su manera de tratar a los niños que no podía captar solo a través de las cámaras. Hablaba con ellos como si pudieran responder. Les cantaba canciones, les contaba historias de su madre. Los niños, que parecían estar en su propio mundo, comenzaron a sonreír. Un pequeño movimiento aquí, una mirada allá. Álvaro lo veía todo en sus pantallas, pero no podía aceptar lo que veía. Se sintió inquieto. Pensó que Laura no estaba siguiendo el protocolo, que estaba rompiendo las reglas. Decidió despedirla, pero algo dentro de él le dijo que aún no podía hacerlo. Estaba atrapado entre el control y algo que no podía explicar. Una noche, Álvaro llamó a Laura mientras ella estaba trabajando. «¿Por qué pusiste música sin pedir permiso?», preguntó furioso. Laura suspiró al otro lado del teléfono.
y con voz tranquila le respondió: «Porque la música les hace bien, señor Álvaro». Los niños sonríen. Álvaro estaba a punto de estallar, pero las palabras de Laura resonaron en su mente. «¿Está usted criando prisioneros o hijos?», preguntó Laura antes de colgar. La llamada terminó, y Álvaro se quedó mirando el celular. Algo se rompió dentro de él. La presión externa crecía, el doctor Valdés insistía en una cirugía, la madre de Álvaro le llamaba, la empresa se estaba hundiendo. Todo parecía fuera de control. Y sin embargo, todo lo que realmente necesitaba hacer era dejar de vigilar. Cuando Laura tuvo que salir de urgencia por la salud de su madre, Álvaro se quedó solo con los niños, sin cámaras, sin protocolos. Por primera vez en años, tuvo que ocuparse de ellos él mismo, cambiar pañales, darles de comer, bañarlos. Algo cambió dentro de él mientras los miraba. No eran solo sus hijos con un diagnóstico devastador, eran niños. Recordó la promesa de Clara: «Nunca te rindas con ellos». Se quedó mirando a Daniel y Bruno, y por primera vez en mucho tiempo vio esperanza en sus ojos. Lloró, sin ocultarse, y cuando Laura regresó, algo había cambiado en él. «Te doy 7 días para demostrarme que lo que haces realmente funciona», dijo. Laura asintió confiada. Laura trajo a una especialista, Irene, una fisioterapeuta que usaba un enfoque distinto. «No se rinde con los niños con diagnósticos imposibles», explicó. Irene probó algo que ninguno de los médicos anteriores había intentado: estimulación neurológica profunda. Puso presión sobre el pie de Daniel, y para sorpresa de todos, reaccionó. Un pequeño movimiento, pero real. Irene estaba convencida de que aún había una conexión neural, aunque débil. Álvaro estaba incrédulo, pero también desesperado. El doctor Valdés había dicho que era imposible. Irene, sin embargo, no se rindió. El tratamiento fue arduo, lleno de ejercicios repetitivos y estimulación constante. Aunque el riesgo de fracaso era enorme, ellos no tenían nada que perder. El doctor Valdés apareció un día sin previo aviso, acompañado de un asistente social. Entró con arrogancia, seguro de que todo lo que Irene estaba haciendo era ilegal. «Esto es charlatanería», dijo, mirando a los niños con desprecio. Pero Irene no se dejó intimidar. «Si los niños no pueden caminar, ¿por qué responden?», preguntó, señalando los movimientos de los niños. El doctor Valdés estaba furioso. «Esto es peligroso, lo voy a denunciar», gritó antes de salir. 3 días después, llegó una notificación: inspección oficial. La amenaza era real, pero Irene y Álvaro decidieron seguir adelante. La lucha por los niños no podía detenerse. El lunes llegó la inspección. El doctor Valdés estaba confiado, acompañado de una asistente social y un representante del hospital. Entraron a la casa, y lo que vieron los dejó sin palabras. Las sillas de ruedas estaban vacías. Daniel y Bruno estaban de pie, apoyados en Laura e Irene. Luego, dieron un paso, otro. Paso a paso, ambos caminaron hasta llegar a los brazos de Laura, riendo. El silencio se rompió en lágrimas, y el doctor Valdés quedó blanco, incapaz de entender lo que estaba viendo. «Imposible», susurró, pero era real. Álvaro sostuvo su celular con las grabaciones como prueba. «Usted dijo que era imposible», dijo, y el médico no pudo replicar. La inspección no terminó ese día, fue apenas el comienzo. Semanas después, el colegio médico aperturó una investigación formal contra el doctor Valdés. Los registros de las cámaras y los informes comparados revelaron diagnósticos manipulados, se detectaron cirugías innecesarias y protocolos forzados por interés económico. La fiscalía intervino, y el médico fue suspendido de manera inmediata. Mientras el proceso avanzaba, Álvaro impulsó una clínica especializada en rehabilitación infantil. Laura continuó trabajando allí, aprendiendo cada día junto a profesionales reales. Motivada por lo que vivía, empezó a estudiar fisioterapia en las noches. Compaginó trabajo, estudio y cuidado con disciplina y vocación. Con el tiempo, se graduó y pasó a formar parte oficial del equipo clínico. Álvaro comprendió que el dinero puede comprar seguridad, pero no esperanza. Que vigilar cada movimiento no reemplaza la confianza ni el amor. Sus hijos no necesitaban más cámaras, necesitaban creer en ellos. Laura nunca prometió milagros, solo se negó a rendirse. La fe, la constancia y la mirada humana hicieron lo que el miedo no pudo. Porque cuando se trata de amar, controlar no es proteger. Y el amor verdadero no vigila, el amor cree.